Buenas tardes de nuevo, entonces vamos a continuar con la siguiente pregunta, que se titula en concreto La novela en la generación del 98, Baroja, Unamuno y Azorín, por lo tanto. Vamos a ver entonces cómo abordamos este tema que yo creo que es bastante sencillo. Os he repartido bastantes apuntes a lo largo de este año. Es decir, habrá bastantes hojas, me imagino, que observar. Bueno, vamos a ver. Desde luego, tendríamos que comenzar esta pregunta con el concepto de generación del 98, algunos rasgos característicos y desde luego haciendo hincapié en el desastre del 98 y la pérdida de las últimas colonias por parte de España. Estamos hablando entonces de la crisis de fin de siglo, la pérdida de las colonias, ¿no? ¿De acuerdo? Daos cuenta al mismo tiempo de que estos autores pues se basan en una tendencia de carácter antirretórico, es decir, buscan un lenguaje sencillo en contra de la grandilocuencia anterior. Pero al mismo tiempo asumen preocupaciones sociales, hondas preocupaciones sociales y manifiestan un amplio interés por la literatura española en general y desde luego son precedentes del existencialismo europeo porque manifiestan hondas preocupaciones existenciales también, especialmente centradas en el tema de España y en concreto en Castilla. ¿De acuerdo? De alguna manera, Castilla se va a mitificar, acordaos desde luego a nivel de poesía, que es otra cuestión, pues en el caso de Antonio Machado. Damos cuenta que dentro de estas posibilidades deberíamos añadir y enriquecer nuestro comentario pues con cuestiones tales como por ejemplo las novelas famosas del año 1902, en donde podríamos destacar Camino de Perfección de Pío Baroja, La Voluntad de Azorín y desde luego Amor y Pedagogía de Unamuno, con un personaje inolvidable como Apolodoro. En La Voluntad observamos un alter ego de Azorín, que es Antonio Azorín. Y en Camino de Perfección asumimos también el carácter biográfico gracias a la personalidad de Fernando Osorio, que también, por cierto, estudiaba medicina, igual que Baroja. Baroja, de hecho, fue doctor en medicina. Por otro lado, vamos a estudiar cada una de las figuras de forma independiente. Baroja decía que la novela era un saco en donde cabía todo, en el que cabía todo, es decir, es un género multiforme y proteico. Podemos hablar de cualquier cuestión, esto es realmente importante, que nos quede suficientemente claro entonces, ahora que estamos en medio aquí de una gran avenida. Por otro lado, tenéis que pensar que Baroja se basa en la espontaneidad narrativa, en el estilo desmañado, muchas veces se le achaca a Baroja, ese tono agrio, esa prosa rápida, nerviosa, entonces se dice que revisa poco, cuando en realidad su estilo es un estilo muy pensado y meditado, porque los diálogos desde luego son absolutamente auténticos con párrafos breves, ¿de acuerdo? Pensad entonces que muchas de sus novelas se encuentran agrupadas en trilogías. Yo desde luego señalizaría como mínimo las siguientes. Aventuras, inventos y mixtificaciones de Silvestre Paradox. Ya sabéis lo que opino acerca de este personaje. Esta obra es una verdadera maravilla acerca de la frustración absoluta de un individuo que tiene posibilidades de llegar a algo, pero que sin embargo se va a estampar contra la dura realidad. Sus inventos muchas veces resultan un poco chuscos, pero son realmente graciosos. Camino de Perfección, la que es para los críticos quizás la mejor novela de Pío Baroja. El Árbol de la Ciencia, pensad entonces que ahí tenemos dos trasuntos de Pío Baroja. Tenemos al Baroja joven en la figura de Andrés Hurtado, que dialoga con su maestro y tío que se llama Iturrioz y representa al Baroja maduro. Por otro lado, las inquietudes de Santi Andía, en donde figuran algunas de las mejores descripciones del mar. Pero lo cierto es que tenéis unos fragmentos acerca del árbol de la ciencia, en donde se aprecia esa tendencia antirretórica. Recordad, la pregunta, por lo tanto, número 6, aquella que se vertebra en torno a los diferentes temas, la parte teórica, por así decirlo, lo cierto es que tiene un valor de punto y medio por lo que respecta a la exposición propiamente teórica, pero medio punto por lo que respecta a la aplicación de la segunda parte de la misma pregunta. Imaginaos, ¿qué rasgos encuentras propios de la generación del 98 en el presente fragmento? Hombre, lo ideal desde luego es intercalar ese apartadito que vale medio punto a lo largo de vuestra exposición. Si no lo conseguís, lo hacéis al final o bien al principio de manera separada. ¿De acuerdo? Que no pasa absolutamente nada. Muy bien, de alguna manera pensad entonces en otra figura fundamental como es Miguel de Unamuno en obras como Amor y Pedagogía, Niebla, en donde aparece desde luego la caracterización del término nibola. Os cuenta de que los personajes entonces son tratados como marionetas. Miguel de Unamuno en Niebla, lo cierto es que decide matar a su personaje y se lo comunica. Hay un diálogo constante, por lo tanto, entre el personaje, entre la creación del propio autor y el propio autor, que no es otro que Miguel de Unamuno. Daos cuenta del detalle. Daos cuenta de que, desde luego, don Miguel, como se hace llamar el propio Unamuno a sí mismo, dialoga con Augusto. Augusto va a fallecer. Y daos cuenta de que es un personaje que, por cierto, pues pasan de no gustarle ninguna mujer a gustarle todas. De hecho, llega a manifestar incluso un interés por una mujer llamada Rosario. Ahí lo dejo. ¿De acuerdo? Muy bien, no tiene ningún tipo de problema al respecto. Daos cuenta de que Miguel de Unamuno además va a tocar las obsesiones típicamente unamunianas, la eternidad y la fe.
O la duda, fijaos, la duda agónica, la nada existencial, son términos además que maneja Miguel de Unamuno no solamente en sus novelas, sino también en sus ensayos. El que quiera saber algo más, lo tenéis en los apuntes, por supuesto. El problema de la salvación, de la inmortalidad, por ejemplo, en una obra como San Manuel Bueno Mártir. Se trata de un párroco provinciano que lo cierto es que se debate entre la verdad trágica, es decir, no existe nada después de la muerte, y la felicidad ilusoria, es decir, debemos creer aunque sepamos que es mentira. Finalmente, lo cierto es que párroco, menuda confusión, lo cierto es que acaba falleciendo de una manera terrorífica. Y daos cuenta de que se sacrifica por todos sus feligreses, porque este párroco fallece descreído, no cree absolutamente en nada, pero opta por no decírselo a sus feligreses para de alguna manera que mantengan la esperanza. Muy bien, tenemos esta obsesión típicamente unamuniana, o la mujer que se sacrifica en función, por lo tanto, de sus sobrinos, es decir, la maternidad frustrada en la tía Tula, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no os olvidéis de las nivolas. Tenemos al mismo tiempo las obsesiones unamunianas, desde luego, y deberíamos hablar mínimamente de Azorín, en donde pululan el escepticismo y la bulia. Daos cuenta de ese fragmento que os he propuesto de Azorín. Cuando habla entonces con su maestro, esas descripciones que son atemporales, en las que no pasa el tiempo. La narración, desde luego, es absolutamente detenida, la morosidad descriptiva, ese impresionismo descriptivo con todo tipo de detalles y sobre todo la lentitud, la melancolía, cómo se aprecia entonces el decaimiento de España, el desastre del 98 gracias a esa prosa. Fijaos en esta descripción. Azorín escucha al maestro, honda tristeza satura su espíritu en este silencioso atardecer de invierno. Juste pasea, Juste su maestro. A lo lejos suenan las campanas del santuario. Los opacos tableros de piedra palidecen. El maestro se detiene un momento ante Azorín y dice: todo pasa, Azorín, todo cambia y perece, y la sustancia universal, misteriosa, incognoscible, inexorable, perdura. Azorín remuévese lentamente y gime en voz opaca. Todo pasa, y el mismo tiempo que lo hace pasar todo, acabará también. El tiempo no puede ser eterno. La eternidad presente siempre. Tenemos el dilema acerca del paso del tiempo, de la existencia, por lo tanto, de Dios por sí mismo. Esto es algo realmente fundamental, como si jugáramos entonces a los famosos cubos. Daos cuenta al mismo tiempo de que la eternidad es el tema básico. Aparecen obras como La voluntad, pero también en Antonio Azorín, que es un alter ego, fijaos, del propio Azorín, y desde luego las confesiones de un pequeño filósofo. Estas son novelas que debéis citar, por no hablar, por ejemplo, de novelas de carácter más idealista como Don Juan o Doña Inés. ¿De acuerdo? Por lo tanto, creo que nos llegaría hasta aquí. Muchas gracias.